Cada vez los colombianos quieren tener menos hijos. Esto dijo precisamente una mujer casada y que no tiene en sus planes tener una familia con hijos, por lo menos la familia que hemos conocido habitualmente. Dice, la responsabilidad que uno debe tener como ser humano al crear un individuo para la sociedad. Y por eso decidió con su marido desistir de tener hijos. Pero mi querida Lina María Sandoval, me imagino que usted sí quiere tener hijos. ¿Cómo le va, Lina? Juan y televidentes, pues la verdad sí, pero no ya mismo, pero nunca digas nunca, mejor dicho, en manos de Dios. Pero, pues estamos revisando esta situación que viene presentándose en Colombia, porque han disminuido los nacimientos y viene esta disminución desde el 2020 y cada año se reduce más. Hablamos con parejas que tomaron esta decisión y analizamos todo esto para que usted revise estas cifras, para que usted entienda y también piense muy bien si le gusta, si le interesa y también todo lo que trae para un país esta situación y esta responsabilidad. Carolina Vega es una exitosa médica internista que tomó la decisión de no tener hijos. Y nosotros como médicos tenemos una limitante muy grande y es que nosotros trabajamos en horarios muy extensos. Pero en el caso de esta pareja no es un tema económico, va más allá de eso. Ese darle un tiempo valioso a ese hijo, pues para nosotros tampoco es fácil. Asimismo, Carolina vive día a día la dualidad de sus pacientes. Tengo muchos pacientes de todas las edades, incluso mayores, mujeres de 70 años que con quién vives, no, vivo con mi pareja, tuvieron hijos, no tuvimos hijos. Y yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cómo te ha ido sin hijos? No, realmente bien. Y aunque el mundo grita un millón de cosas frente a estas decisiones, ella escucha su propia voz y no cambia la idea. Estos son decisiones que son de amores y odios. Hay personas que te critican mucho, pero pues hay otros que realmente lo aceptan y lo toleran muy bien. En el caso de Catalina, de 34 años, una diseñadora gráfica, la decisión de no ser madre la tomaron en gran medida por su esposo David, un biólogo de 33 años. Sufrió de epilepsia infantil, creo que se llama, como biólogo, como seguir perpetuando ese gen, por así decirlo, el reflejo de eso en su hijo, esas angustias, preocupaciones y todo eso, pues fue uno de los factores importantes. Y aunque la decisión era clara, por cosas de la vida se enfrentaron a un embarazo que no duró más de una semana, pues el destino no los tenía para ser padres. Ahí fue cuando nos tocó la campana y fue como, ok, no podemos seguir jugando con esto así como tan a la ligera. Él decidió hacerse la vasectomía. Además del tema de salud, para ellos cuentan otros motivos. Digamos que nosotros dos a punta de arroz y huevo, no importa, pero pues ya tener un hijo, o sea, es como se vuelve la prioridad. Nosotros tenemos sueños de mochilear, de seguir viajando, entonces no importa si nos quedamos dormidos en un parque, por así decirlo. Falta ver la disminución bastante grande en los números de nacimientos en Colombia en los últimos 4 años. Los cambios culturales y sociales que hemos estado experimentando y que han venido transformando la idea generacional de lo que es el concepto de familia, y es el tema político y social que va vinculado también con el factor económico, y es que esto genera una gran incertidumbre sobre el por qué o cómo voy a asumir responsabilidades que difícilmente voy a poder cumplir. Y como nos gusta ponerle la lupa, ustedes se han preguntado qué efectos puede tener en la economía menos nacimientos en el país. Si estamos hablando de un sistema pensional, pues será muy importante reconocer dentro de la ecuación que cada vez tenemos una fuerza laboral que a futuro será menor. Y esto con los impactos que puede tener en materia de productividad, en materia de crecimiento y por supuesto en materia de asignación de recursos. Están en este instante más de 5 millones de colombianos usuarios de la EPS más grande del país, Sanitas, colgados del techo, porque la Superintendencia de Salud, en una inspección repentina, entró a la sede administrativa de esta entidad en el norte de Bogotá y los notificó de una intervención forzosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los más de 5 millones de pacientes y usuarios de Sanitas?
A esta hora, por eso saludo vía telefónica al ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal. Doctor Aristizábal, buenas noches, gracias por atender esta comunicación. Juan Diego, me alegra mucho volverlo a saludar, un honor estar en su programa y con la misma preocupación de esos más de 5 millones de colombianos por la intervención forzosa para administrar a Sanitas. ¿Qué es una intervención forzosa, doctor Aristizábal? Juan Diego, elemental, remueven al gerente, remueven la junta directiva y prácticamente dejan en una persona, en un auxiliar de la justicia, la responsabilidad de la EPS, quien será el representante legal de esa EPS. Eso es una intervención forzosa para administrar. Queda en manos de un interventor que nombra a la Superintendencia Nacional de Salud, que al parecer tuvo algunas causales que llevaron a que tomaran esa medida. ¿Cuándo se toma una medida de estas y por qué? Juan Diego, cuando uno va a tomar una medida de estas, sobre todo para una EPS del tamaño de Sanitas, tiene que haber un acervo probatorio de fallas administrativas, financieras, en salud, de tutelas, de desacatos, que yo creería no es el caso de Sanitas. A mí me parece muy sospechoso lo que está pasando en Colombia con las intervenciones, Juan Diego, toda vez que este gobierno no le gusta hacer las liquidaciones de las EPS que no han tenido un buen comportamiento y si por el contrario las toman en la administración. Parecería que esa es la vía por la cual van a implementar la reforma, Juan Diego, van a empezar a tomar en administración todas las EPS para poder controlar ellos el manejo de la salud de los colombianos. Mañana un usuario o paciente de Sanitas, ¿a qué puede verse enfrentado? Pues Juan Diego, se supone que la intervención debe garantizar ese derecho fundamental a la salud. Los agentes interventores tienen la obligación de responder por los medicamentos, por los tratamientos, por la red, por los proveedores. A uno lo que se le hace extraño es que una EPS, con la infraestructura de Sanitas, con el equipo técnico de Sanitas, vaya a ser reemplazado por un interventor y que venga a tomar decisiones por cerca de 6 millones de colombianos. A mí me da mucha angustia lo que estoy viendo en el país. Me parece que es una forma de apoderarse de la salud, Juan Diego, y puede resultar mal porque no solamente los usuarios, Juan Diego, ¿qué va a pasar con los proveedores? ¿Qué va a pasar con la red de prestación de servicios? ¿Qué va a pasar con los hospitales que contratan con Sanitas? ¿Van a seguir? ¿Se va a generar angustia? ¿Van a cerrar las puertas? Me parece que es muy osado lo que está haciendo este gobierno, Juan Diego, con las intervenciones que está haciendo con las EPS. ¿Podría compararse esto que ha ocurrido con lo que sucedió con Saludcop o con Medimás o Café Salud? Juan Diego, tenían situaciones muy distintas. Acá es evidente la afectación financiera que ha tenido Sanitas. En los últimos años, usted recordará, cuando yo era superintendente, liquidamos 14 EPS, las sacamos del mercado, porque no tenían un buen comportamiento financiero, administrativo, porque no habían visto la salud como un derecho fundamental. Yo me atrevo a decir que no es el mismo caso con Sanitas, ni con Salud Total, ni con Sura, que son EPS que han tenido un buen desempeño, que hoy evidentemente tienen un problema financiero, de un gobierno que las ha querido asfixiar, de un gobierno que no ha pagado oportunamente, de un gobierno que no quiere hacer un cálculo de la unidad de pago por capitación, de lo que vale cada colombiano, y esto obviamente está generando dificultades en los indicadores financieros, que al parecer es lo que motivó esta intervención. Pero a mí me angustia mucho, Juan Diego, lo que está pasando con la salud de los colombianos. ¿Y por qué se está también sintiendo mucho problema con los medicamentos? Doctor Aristizábal, ¿cuál es su lectura? Hay mucha gente en este momento haciendo largas filas para reclamar sus medicinas en las EPS. Juan Diego, porque esto es una cadena. Cuando en la cadena alguno de los actores no funciona, empieza a pasar esto. Si el gobierno no gira oportunamente los recursos, empieza a pasar lo que está pasando hoy con el sector salud. Las EPS empiezan a tener menos capacidad de pago, empiezan a fallar con los proveedores, empieza a haber desabastecimientos, y esa es la famosa crisis explícita que hablaba la exministra Carolina Corcho, que tenían que generar, y lo están haciendo con lujo de detalles. Esa era la crisis que el gobierno quería generar para culpar a un solo actor de toda la problemática que tiene el país, Juan Diego, que son las EPS. El gobierno, usted no lo ve hablando del cartel del SOA, de la hemofilia, de los pañales, usted no lo ve hablando de las personas que roban, usted no lo ve hablando de los que desfalcan los hospitales públicos, únicamente nos oye hablar de que las EPS no han hecho bien su tarea y por eso hay que prácticamente acabarlos. Entiendo.
Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud. Gracias, doctor Aristizábal, qué bueno volverlo a oír. Un abrazo. Un abrazo, Juan Diego, como siempre, mi cariño. Feliz noche. Creo que están agrupando frente, es lo que yo entiendo que está pasando. Y si eso contribuye a que tenga más responsabilidad nuestros frentes, que a veces cada cual hace lo que quiere, sin que haya una responsabilidad central, más centralizada, pues bienvenido sea esa nueva reorganización de dos bloques. Pues esa palabra le generó todo tipo de críticas al comisionado de Paz, Oti Patiño. Dijo bienvenidos. Lo usó esa palabra precisamente para referirse en una rueda de prensa a nuevos frentes que se han venido organizando, reorganizando en las EMC o Estado Mayor Central, nuevas FARC, para quitarnos tantos eufemismos, que se están reorganizando. Esta afirmación se tomó como una felicitación al grupo armado ilegal, pero bueno, después el funcionario tuvo que salir a dar explicaciones y a aclarar que estaba dándoles la bienvenida a los diálogos de paz.